Ya se está grabando, gracias, Humberto. Ay, no. ¿Quién sabe qué apreté ahora? Um, ver como en galería. Oh, ya perdí la sala. Mm, 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 mm. Bueno, ya ahorita empezamos. Um, pues les adelanto que lo que hoy quería ver, porque ya nos quedan, me parece, muy poquitas sesiones, es pues hoy nada, se supone que me parece que ya nada más queda esta sesión y la siguiente, entonces nada más quería dar algunos tips rápidos sobre cómo trabajar con los asesores y pues básicamente el resto de la clase pasarles la batuta para que trabajemos esto que estaba pendiente, que era que ustedes nos compartieran cómo llevan hasta ahorita su estructura del índice o quienes ya tengan su índice, pues abundar un poquito más en de qué trataría el primer capítulo, el segundo capítulo, el tercer capítulo. Aquí lo importante es que quienes ya tengan su índice, que ya muchos tenían un buen avance, otra cosa que les recomiendo mucho es hacer un resumen de un párrafo por cada capítulo. Entonces, igual para la próxima, eso es lo que vamos a hacer esta y la siguiente clase que ya son las últimas. Entonces, quienes ya tengan su índice, pues sí les pediría que para la próxima nos compartieran un resumen por capítulo para, pues para tratar de sintetizar qué es lo que vamos a ver en el inicio, en el desarrollo y en el final de cada uno de esos capítulos. Y esas cosas pues dan como mucha claridad al momento de escribir. Eh, entonces, pues les parece bien si comenzamos. Ahí lo que les ponía en el correo que les mandé en la tarde es que ya tuvimos que cambiar el link por estas cosas que pasaron y pues ya hice ahí como la filtración con las listas, con quienes han venido y demás. Y pues básicamente solamente les pido ya no compartir este link, ya nada más dejarlo entre nosotros. De todas formas, insisto, nada más quedan dos clases, entonces pues ya para cerrar bien este trabajo. Y si por alguna razón el internet lo saca, yo aquí en mi compu tengo abierto el correo desde el que les mandé el link, entonces si el internet lo saca o tienen que salir y regresar, pues nada más mándenme más tarde. Alison, ¿no te llegan los correos? A ver. Mm, porque yo sí tengo, o sea, yo sí recuerdo haber mandado un correo a ti, a Alison. Am, mm, mm, Es mm. que somos dos Allison, entonces no sé. Ah, pero tú estás con el Papime. No, bueno, yo soy externa, soy de Acatlán. Ah, pero entonces ahorita, ¿cómo te llegó el link, por ejemplo? Ah, porque me lo pasaron. Bueno, o sea, tengo conocido aquí que está. Ah, ok, ok. Entonces, por eso, pero si no, no hubiera sabido. Ah, entonces, ¿por qué no me pones tu correo aquí en el chat? Ujú, Y yo ok, te comparto el mío y ya cualquier cosa. Sí, porque eso supongo que pasa como te digo que hay quien sí ha entrado, pero pues nunca me ha mandado correos y está bien, o sea, pues entonces yo no tenía el contacto directo. Entonces, está muy bien. Este es mi correo, ya lo compartí en el chat.
Hola, buenas noches. Hola, Jasmine. ¿Me podrías repetir lo que vamos a hacer las siguientes clases, que es hablar del índice y los capítulos? Ajá, Sí, y ya nada más quedan dos, o sea, esta y otra, me parece. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito de cómo sería el trabajo con el asesor y básicamente les voy a pedir que expongan ustedes pues digamos, sus avances del índice y en tu caso, Yasmín, tú, por ejemplo, ya tienes el índice y has trabajado más cosas, por ejemplo, de tu capítulo uno o solamente el índice. el índice y las fichas, porque me diste notas Ujú. que Sí, 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 o sí. sea, tenía muy ambiguo ahí ese tema, entonces sí me ayudaron tus notas y estoy corrigiendo Ajá, y quiero hacer una segunda ficha, justamente. vale. Sí, entonces, digamos, todas estas dudas sobre fichas, índice, resumen de capítulo, pues sí me gustaría que lo viéramos. Igual entre todos lo podemos retroalimentar. Este, bueno, pues ya voy a empezar a compartir. Gracias. Sí. Mm, Voy a abrir Word. Sí, o sea, acuérdense que, digamos, como que el objetivo final de este taller, pues era llegar hasta donde estaba el índice, que el índice también puede ser un índice comentado. Es decir, o sea, se redacta el capítulo con los subcapítulos, pero pues en cada apartado se hace un pequeño resumen de 3, 5 líneas máximo sobre qué va a tratar cada apartado, ¿no? Eh, entonces, a ver, voy. Mm, Ya. Entonces, el trabajo con los asesores. Igual, si alguien tiene alguna duda, pues lo comentamos. Básicamente, yo sugiero mucho que es un trabajo de confianza. Esto quiere decir que, pues en la medida en la que ustedes aporten el trabajo y entreguen avances, creo que también van a ganar de alguna forma, pues una cierta legitimidad, ¿no? De parte del asesor o asesora para también darle continuidad al trabajo. No sé si recuerden que al principio del curso yo les decía que hacer una tesis en realidad no es algo tan objetivo, ¿no? Como parece en realidad, ¿no? Es decir, sí hay un filtro muy subjetivo que tiene que ver con el asesor o la asesora. Y finalmente nosotros estamos haciendo este trabajo, pues, compartido. Yo creo que uno de los errores que se suelen cometer, desde mi punto de vista sí es un error, es creer que podemos nosotros por nuestra cuenta, sin necesidad de un asesor, escribir, o sea, encerrarnos en la soledad de nuestro cuarto, escribir nuestra tesis, nuestro protocolo, eh, generar un texto de varias hojas y ya luego al final nada más ir con algún asesor que le dé el visto bueno y ya. Yo creo que eso no es necesariamente el camino correcto. O sea, pensamos a lo mejor que es más económico y que nos ahorra tiempo, pero pues la verdad es que muchas veces puede ser contraproducente, ¿no? Porque tal vez le estamos invirtiendo tiempo a algo que no va a pasar ese filtro académico de la opinión y de la subjetividad del asesor o asesora pues, que nos busquemos, o incluso digamos, tal vez incurramos en muchos errores que digamos, por irnos solos no lo podemos detectar. Entonces, lo primero es pensar en alguien que pueda acompañarnos de alguna manera, guiarnos en este proyecto, porque insisto que es un trabajo de dos, aunque el asesor pues participa relativamente poco y no es pues quien está ahí detrás de los libros y de la investigación. Sí es importante partir de las pautas y de las premisas que nos dan para, pues, para llegar a buen puerto con el trabajo. Entonces, por eso yo creo que la confianza es algo que se va construyendo. Si nosotros de repente empezamos a quedar mal, por decirlo de alguna forma, a faltar a las asesorías, a decir que vamos a entregar algo a nuestro asesor en la siguiente semana o en el siguiente mes y no lo hacemos, entonces esa confianza pues se va mermando.
Y el problema ahí, pues es que en el mundo, digamos, es una construcción, ¿no? La confianza es una construcción que se hace en el mismo proceso del trabajo. En el mundo, pues, real, académico, pues no necesariamente les pagan extra, ¿no? A los asesores por dedicarnos tiempo, horas de escucha y demás. Entonces, aquí es muy importante que el interés por nuestro proyecto y por, pues, sacarlo adelante también se comparta con el asesor o asesora. En la medida en que se pierde ese interés y esa confianza, pues como no necesariamente hay otros estímulos, pues sí, de por medio, entonces corremos el riesgo de quemar nuestras cartas y después ya no encontrar quien se pueda adecuar o adaptar al trabajo que estamos desarrollando. Entonces, por eso sí es importante que si nosotros vamos a decidir comprometernos con alguien, pues digamos, ese compromiso, pues asumirlo con profesionalismo y con responsabilidad, como si fuera un trabajo, ¿no? Y yo creo que es importante en los trabajos con el asesor generar ciertos acuerdos. Me están escribiendo. Alison, ¿qué comentar? Ok. Entonces, creo que sí es importante que nosotros además tengamos varias opciones de asesor o asesora. No necesariamente nos funciona solo uno. Entonces, nosotros podemos tener varias opciones. Puede ser un maestro a quien le tenemos confianza, puede ser un maestro que no necesariamente hemos tomado clases con él o ella, pero pues, sabe del tema. Para esto, pues se hace un rastreo, ¿no? Una investigación de la semblanza y del tipo de trabajos que ha hecho cada asesor para ver quién puede ser más pertinente a nuestro tema. Y en la medida que nos vamos acercando, vamos generando una serie de acuerdos, que esto es importante porque también luego muchas veces creemos que está totalmente en la cancha del asesor, ¿no? Decirnos cuándo vernos o cada cuándo vernos o nos estamos esperando y mientras tenemos el trabajo en pausa. Entonces también pues se vale ser propositivos y nosotros tal vez proponer una estrategia que pueda ser funcional, ¿no? Decir al asesor, bueno, me gustaría sacarlo en 3 meses, le parece que esté bien que en el primer mes le entrego el, el primer capítulo, el segundo mes el segundo capítulo, en fin, o sea, dialogar los acuerdos que tienen que ver con los tiempos. Entonces, eso se vale y eso ayuda mucho. Sí, Janet. Ujú. Sí, yo de pronto me salió una duda porque, pues, mi guión digamos que tengo como un asesor de guión Ujú, que fue con el profesor con el que estuve tomando, pues, clases, ¿no? Y también me ha estado ayudando con las revisiones posteriores, etcétera, ¿no? ujú, ujú, Él es externo a la facultad, ¿no? O sea, tiene maestría en guión en ujú. la UIC, pero pues no es de la facultad, ¿no? Entonces ahí pues de pronto me surge una duda, ¿no? Porque pues no sé cómo llegar con el asesor, ¿no? Y decirle, mire, me está asesorando este otro, ¿no? Pero en el guión, ¿no? O sea, en la escritura del guión, no en la tesis, Ujú. vaya. Claro, pero ahí digo, yo no le veo tanto, pues tanto problema porque como tú dices, son dos cosas diferentes. Yo creo que ahí va a ser muy difícil que de pronto la UNAM, por los temas ahí de burocracia y demás, pues te acepte que él sea un asesor externo de tu tesis, que según yo sí existe el trámite, la posibilidad, pero creo que no es nada fácil. Pero de todas formas, él está asesorando la parte creativa de tu guión, ¿no? Porque no necesariamente quien va a ser tu sinodal de tesis sabe cómo se hace un guión, sabe cómo funcionan las estructuras de los géneros, temas de diálogos. Entonces, digamos, él está ayudándote como, digamos, en la creación interna de tu Ujú. obra y tú ahí lo que vas a compartir con tu asesor o asesora es comentarle que el trabajo pues ya pasó por una revisión de, digamos, cinematográfica, de guión cinematográfico, y con base en eso tú estás generando las reflexiones, estás buscando proponer la teorización de cómo analizar tu proceso de escritura, que sí, la verdad es muy diferente, porque el guionista no necesariamente, o sea, puede saber mucho de estructuras dramáticas, de géneros, de técnicas de diálogos, pero sí no necesariamente vas a ver de la parte
pues digamos, más académica, ¿no? Más pues de cómo se redacta el informe o las teorías de teatro o psicología con las que tú los quieres vincular, demás. Entonces sí me parece que son dos cosas diferentes y que finalmente se enriquecen, no necesariamente se oponen. Ah, ok, ok. Sí, es que Ujú. justo me saltaba la duda porque pues, desde el inicio, ¿no? Dices, que es mejor llegar desde el inicio, ¿no? Pero sí dije, es que si voy a llegar, entre comillas, desde el inicio, pues ya tengo un guión, ¿no? Y ya Ujú. tengo como una investigación previa, ¿no? Entonces de pronto me salió la duda porque, digo, no pretendía que el profesor, o sea, Ujú. que quien me está asesorando aquí en el guión, que se llama Sergio Suárez, pues sea mi asesor, pero sí tenía como esta duda. Bueno, Claro. muchísimas gracias. O sea, claro, digamos, idealmente esto es lo que comento, pero pues pasa muchas veces que terminamos de titularnos y pasa un rato y estamos buscando qué hacer. Ahí también viene esta parte de acuerdos, ¿no? O sea, nosotros podemos buscar varias opciones de asesores y a los mismos proponerles nuestra situación, maestro, fíjese, maestra, fíjese que hace 2 años que salí y ya me urge titularme, yo quiero sacarlo en 3 meses. Y pues ahí dialogar y ver quién te dice, sí, yo estoy de acuerdo, lo sacamos en 3 meses. A lo mejor hay quien te dice, uno, o sea, yo necesito un proceso de un año, ¿no? En 3 meses yo no creo que pueda salir tu trabajo. Bueno, pues esa opción la descartamos. O si alguien te dice, no, es que yo no confío que tengas otro asesor, bueno, esa opción la descartamos. Pero aquí por eso insisto que muchas veces nos vamos luego con nuestros primeros contactos, nada más, ¿no? Como con los más cercanos, o los que te sentimos más familiares. Ujú. Pero aquí un poco lo que les propongo es abrir opciones, ahora sí que abrir todo el abanico de los maestros que son muchísimos en planta, que puedan estar interesados en nuestro tema, los conozcamos o no, y a partir de los correos, pues son públicos, ¿no? Son los correos ahí de la UNAM que están en la página de la facultad. Y ahora sí que decir nosotros, a ver, estas son pues lo que me gustaría, ahora sí como mis formas de trabajar, me gustaría sacarlo en este tiempo, tengo este avance, ya nada más hace falta, no tengo nada, me falta el protocolo o ya tengo el protocolo del primer capítulo. Mandarlo y ya veremos quién se va, pues, de alguna forma adaptando a nuestras necesidades también, ¿no? Ah, ok. Entonces, yo lo que incito mucho es al diálogo, al diálogo, al diálogo, al diálogo. O sea, esto sí no es que nosotros mismos lo saquemos solos, ahora sí que en nuestra genialidad y en nuestra cabaña frente a la leña y con vino, no. O sea, este trabajo no se hace solo, o sea, sí es mucho de diálogo y es mucho también de tener un criterio en el cual pues uno aprende a entender que pues sí, que la opinión del asesor o asesora pues finalmente es lo que valida este trabajo. Digo, algunos podrán decir, no, es que no es opinión, no sé qué, no es de gustos. La verdad es que sí, o sea, si el asesor o asesora nos dice, no va por ahí, tiene que ir por acá, pues la verdad no nos peleemos. O sea, vale la pena investigar, argumentar, reflexionar y dialogar, pero no ayuda para nada una actitud, pues, donde nos cerremos, donde digamos, no, es que él y ella no saben, no, pues si nos lo dicen es por algo, la verdad. Entonces, yo sí ahí invito al diálogo, a compartir todas nuestras dudas, no tener pena de pronto pues sí, de manifestar que hay temas que no sabemos o que hay bibliografía que no sabemos dónde buscarla o no la encontramos. Y pues en la medida que haya una apertura de comunicación, que también es súper importante, este, pues el trabajo va a salir. O sea, si no hay comunicación, el trabajo difícilmente va a salir. Si no hay acuerdos que se respetan, difícilmente va a salir. O sea, sí hay una parte humana ahí que tenemos que tomar en cuenta. Y otra cosa con esto que les digo de que es subjetivo, es que, a ver, les comento rápido. A mí, por ejemplo, me tocó corregir una tesis de una persona de economía, que todo estaba bien escrito, o sea, todo estaba bien escrito, no tenía errores de ortografía, o sea, se entregó bien. Y de repente, pues muy enojado, me dice, mira lo que me mandó mi asesor. Y su asesora, así, la verdad, muy grosera, le puso, no sabes escribir, esto es una vergüenza. O sea, ni siquiera decía cuál era el error, ¿no? Y yo le dije, uy, no, pues está raro porque, o sea, no tiene errores así de sintácticos ni de ortografía, ¿no?
Y entonces, pues la asesora no escribía qué era lo que le molestaba, pero no le agradaba el trabajo. Entonces me puse a buscar yo trabajos de esa asesora, o sea, me puse a ver su tesis de licenciatura y las tesis que ella había ayudado, y resulta que la asesora tenía un estilo muy particular en el cual hacía párrafos de una cuartilla, o sea, el punto y aparte no lo usaba mucho, o sea, a lo mejor hacía párrafos de 2 cuartillas y ya. Entonces yo dije, a ver, vamos a ver. Entonces ya todo, no le cambié ni una coma ni nada. Simplemente en lugar de hacer párrafos, ¿no? 5 o 4 párrafos por cuartilla, lo dejé como en uno solo, como era el estilo de redacción de la asesora, y ya, pum, le gustó. O sea, ya dijo, ah, sí, está muy bien, no sé qué. Y en realidad solamente cambié eso. Y en realidad, o sea, digamos, si lo vemos gramáticamente o demás, pues sí, ¿no? O sea, ese no es un estilo adecuado de redacción, ¿no? Se recomienda pues, separar por párrafos y eso y demás. Pero aquí no nos vamos a pelear, no le vamos a decir a la asesora que está mal, que no, o sea, ¿para qué? Queremos sacar el trabajo. Entonces, esto que les recomiendo es importante. Vayan y chequen los trabajos que han escrito sus asesoras o asesores, ya sea su tesis de licenciatura, papers y demás, no solamente para ver el contenido, sino para ver la forma, es decir, el estilo que ellos tienen de redacción. Hace párrafos largos, hace párrafos cortos, hay gente que de pronto tiene párrafos de 3 líneas, ¿no? O sea, lo contrario, en lugar de hacer unos párrafotes, te hacen varios parrafitos de frases. Bueno, pues a ver cómo escribe. No sé qué tipos de conectores usa, en fin, hay que ver su estilo. Hacen muchas listas, no les gustan las listas. Eso es la parte que nosotros pues sí tenemos que tratar pues de alguna manera de adaptarnos, ¿no? Y ya, fuera de temas de que esté bien o mal, o, ¿saben? O sea, es real, o sea, cada persona pues tiene su propio estilo de redacción y cada persona pues se vale que tenga ciertas preferencias por un estilo que por otro. Y entonces nos conviene saber, digamos, cómo es el lenguaje o cómo es el estilo de redacción de nuestro asesor o asesora para también ahí ahorrarnos un poco de tiempo y ya, pues, generar un trabajo que esté más familiarizado con el asesor o asesora. Entonces, eso también es ya como que el último tip que daría y pues no sé si alguien hasta ahorita tenga alguna duda. Insisto, tratar de involucrar al asesor en nuestro trabajo, tratar de que él esté interesado o interesada, investigar cuáles son sus gustos o preferencias en cuanto al estilo de redacción, mantener una comunicación fluida. ¿Qué pasa si manda un correo y el asesor o asesora no me contesta hasta 3 meses después o un año después? Pues vuelvo a mandar correos. Muchas veces ni siquiera es un tema de otra cosa más que las personas tienen mucho trabajo y muchas cosas en la cabeza. Entonces, pues la vida académica pues, suele saturar a las personas de muchísimo trabajo. Entonces, también esa manera de nosotros, pues de alguna forma, ser constantes o hacernos presentes, pues también ayuda a que no, o sea, a que sepan que estamos interesados en que sí se concluya el trabajo, ¿no? Porque si mandamos un correo y el asesor o asesora no nos contesta pues en un año, pues bien podría decir, bueno, pero ¿por qué no me mandaste otro, no? Entonces tal vez no, pues tal vez no urge tanto. Entonces, pues ni modo, insistir y también por ahí creo que esto de los acuerdos tiene que ver con el tiempo que se le va a dar y el número de citas o de asesorías que vamos a tener, porque tampoco vamos a estar totalmente dependientes del asesor. Esto sí, pues, o sea, digamos, la formación universitaria pues invita mucho a la autonomía, ¿no? No hay que, digamos, ya una vez establecidas las bases y los acuerdos, cuáles son las líneas de trabajo, pues ya lo que podamos resolver por nosotros o los avances que podamos entregar, independientemente de que pues, nos los pidan o no, pues ayuda mucho. ¿Qué quiero decir? Que no hay que tener ahí como una muy buena línea, que eso ya es como de feeling de cada quien,
como un balance, ¿no? Entre no ser demasiado dependientes del asesor, al menos en cuanto a relaciones humanas, y tampoco irnos solos, ¿no? Y no tener ningún interés o ser desatendidos con el asesor. O sea, hay un punto medio que yo creo que ayuda mucho entregar avances, cuando se dicen que se van a entregar avances, establecer desde el principio cuál va a ser la metodología de trabajo, cuáles van a ser las fechas, límites y conocer antecedentes del trabajo del asesor o asesora. Entonces, pues no sé si alguien tenga alguna duda sobre este tema. Ya para terminar, esto diría que es muy importante, o sea, no es poquito, es muy, muy, muy importante la relación con el asesor, o sea, para terminar la tesis. O sea, no, no, yo creo que la verdad sí es como un 50% del trabajo, si no es que tal vez más, porque cuidar esa relación ayuda mucho. Descuidarla, pues nos va a hacer que el trabajo difícilmente salga. Porque, insisto, no es un tema de contenido, de cómo están nuestras ideas y no solamente es eso, porque no estamos redactándolo solos para que nos edite una casa editorial. O sea, aquí sí es un trabajo que se hace en compañía de, ¿no? De alguna manera. Entonces, entre más favorable y más positiva sea la relación con el asesor o asesora, mejor, o sea, digamos, más eficaz va a ser el trabajo, va a ser más fluido, va a salir más rápido. eh, entonces, no, bueno, pues esos serían algunos tips. ¿Va que va? Bueno, entonces si nadie tiene alguna duda sobre este tema, pues yo los invitaría y las invitaría a que en esta hora y media que tenemos, nos comparta. Ahora sí que cada quien nos pueda exponer sus avances, lo que lleva, si quiere compartirnos cuál es su índice, si tiene avances del capítulo 1, si tiene dudas de fichas, algo en lo que esté atorado, adelante. Sí, dice Alejandra, ya más que es un gran tip revisar los trabajos de los posibles asesores. Sí, la verdad es que sí. Además ya vas viendo temas de como gustos y afinidades también. Sí, Nicole. Ay, hola, buenas noches. Bueno, ah, voy a tratar de compartir pantalla. Ujú. Empecé haciendo la carpeta. Ujú. ¿Sí te deja compartir o no? Porque no estoy seguro. Ay, no. No, solo ciertas aplicaciones. Oh, oh. Ah, pero es porque yo te tengo que dar permiso, ¿verdad? Ah, creo que sí. Bueno, si no, voy a tratar como de explicarlo en la pantalla. Ah, o, a ver. O déjame, le pregunto a Horacio, profe, ¿usted sabe cómo puede hacer para que Nicole comparta pantalla? Creo que sí me aparece la aplicación que necesito. A ver. Sí, Ah, bueno, porque si estás en tu celular, no, tal vez no. sí, Ujú. a lo mejor es eso, porque no tendría que haber problema para compartir. Ah, va. Ah, ok. A ver, te voy a decir, Hernán. ¿Se Sí, Sí, está porque compartiendo? sí, a mí tampoco me parece que no no, puedas. O que te tenga que dar Ah, permiso. bueno. Bueno. Bueno, lo voy a tratar de, como de contarlo así. Inicié haciéndola. Ah, es que necesito verlo entonces. Porque si no, bueno, sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Ok. Y inicié haciendo la carpeta que dijiste que, bueno, hiciéramos una Ujú. carpeta donde incluyamos a nuestra asesora. Ya agregué a la maestra Rosa María. Ujú. Y empecé haciendo 2 fichas. Y una que es la ficha del artículo que se llama la intermedialidad
en el siglo XXI de Ruth Cubillo Paniagua. Y bueno, hice mi resumen y justo saqué como los conceptos básicos, que es la intermedialidad, y puse como, puse entre, o sea, las citas que ella, o sea, la intermedialidad como ella la define, y, o sea, entre comillas, esta es una cita: aquellas estrategias y procedimientos discursivos o no, que organizan sin trascender las fronteras de un medio a otro. Y es otra cita esta: punto de encuentro entre los aspectos materiales, semióticos y culturales que caracterizan la producción y recepción de un medio. Y hay otra, o sea, son como varias citas, porque justo a lo largo de su artículo no lo define como en un mismo párrafo, sino se va complementando todo. Y aquí puse otra cita, que es: abordar un objeto de estudio desde la intermedialidad implica realizar un cambio en el lugar desde el cual conocemos, de construir los modelos de conocimiento existentes, lo cual implica al mismo tiempo poner en entredicho las jerarquías que operan en los diversos ámbitos de nuestra vida social y cultural. Y bueno, ahí sería como el primer concepto básico, que es la intermedialidad, o sea, es para el marco teórico. Y después están los conceptos secundarios, y que son justamente, son preguntas guías para trabajar desde la intermedialidad, que es lo que hace, lo que plantea la autora, Ruth, y es, o sea, preguntarse en qué momento histórico fue producido, qué estaba sucediendo en el mundo cuando fue producido el texto o cualquier manifestación artística, en qué condiciones se produjo, cómo fue recibido por el público, fue censurado o marginado o incorporado al canon rápidamente. Todas estas preguntas es una cita textual. Y bueno, eso yo siento que es uno de los conceptos secundarios, porque justo son estas preguntas que me ayudan a analizar ahora sí que la interpretación de Mercucio, ¿no? Que es lo que me interesa en el trabajo. Eso es de la primer ficha. Y después hice otra que, ya la perdí. No. Que tiene que ver con el acto, bueno, con llamas al tema de la actuación de cine. Y es la ficha, el libro es El actor de cine, de Jacqueline Acache. Y bueno, hice mi resumen, que es como un breve recorrido de la actuación cinematográfica a lo largo de la historia. Y en los conceptos básicos tengo a la figura actoral, y ella retoma a André Gardiet, que en su libro, que se llama Récit filmique, es francés, no lo puedo pronunciar. Bueno, es una cita textual. André Gardiet ha propuesto en su libro la noción de figura actoral, por cuanto esta resulta de 4 componentes: el actante, en el sentido en que lo definió lo escribí mal, en su esquema actancial, como fuerza actuante en el seno de la diégesis. El papel, el personaje, encarnación del papel en el marco de un determinado relato. Finalmente, el actor-intérprete. Estos 4 elementos se enriquecen mediante una interacción permanente con los otros elementos del filme, produciendo una plusvalía semántica que proviene, por ejemplo, del montaje, de la relación con otras figuras actorales, el decorado, la luz, objetos. Así, la especificidad del medio cinematográfico hace de la figura actoral una especie de nudo de significación. Eso es como ese es el concepto básico con respecto a esta parte de mi investigación. Y en conceptos secundarios, igual de este libro, está el actor de complemento. Y estas ya son palabras de la autora. Y las estrellas y actores de complemento son portadores de poderosos elementos intertextuales. Una imagen modelada en función de objetivos precisos, es un ser icónico, una representación visual y sonora extremadamente compleja. Ella aquí le da su pertinencia a este actor de complemento o al personaje secundario, que en este caso es Mercucio. Y entonces retomo eso. Y también hay otro concepto que ella aborda, que son los remakes, que son las varias interpretaciones de un mismo personaje que se han hecho a lo largo de la historia. Y la cita dice: tanto si el personaje es ficticio o histórico, la sucesión de encarnaciones en el remake y la adaptación
lo revitaliza y permite al actor, como en el teatro, incorporarse a una cadena de intérpretes y cultivar la distancia entre las encarnaciones. Y esto, bueno, yo lo relaciono con la intermedialidad, la transmedialidad, de que justo que cultiva la distancia entre estas encarnaciones y una es referente de otra, ¿no? No están como hechas por sí solitas, ¿no? O sea, se responden. Y eso es lo que llevo de las fichas. Tengo 2 fichas, pero es del marco teórico. Obviamente me falta... Bueno, ahorita estoy leyendo más sobre Shakespeare, como lo teórico, para analizar esa parte de la tesis, que es el personaje dramático literario, que es Mercutio, pero con Shakespeare. Y entonces ahorita estoy en eso, pero esto fue lo del marco teórico. Ay, te estás echando. Está muy bien, pero va a estar compleja. ¿Esto cómo lo está? O sea, esto que nos acabas de compartir es nada más para tu capítulo 1, por lo que entiendo. ¿Cómo visualizas que vaya el capítulo 2 y el capítulo 3? O sea, en cuanto a títulos, en cuanto a contenidos, en cuanto a temas. Ahí es donde me quedo me trabo, porque siempre lo había visualizado como al inicio, o sea, como el capítulo 1, que es el personaje dramático y que tiene que ver con Shakespeare, ¿no? Hablar sobre Shakespeare, hablar un poco sobre Romeo y Julieta, o sea, la obra, y ya adentrarme al análisis de Mercutio, del personaje dramático, así sin irme como a las películas. Y en el capítulo 2 pensaba yo como hacer un breve recorrido de quién ha interpretado a Mercutio y así, y en el último capítulo ya analizar la interpretación de Mercutio de la película de 1996. Pero con esto del marco teórico, ya digamos que no sabría dónde meterlo, pero sí estaba pensando que al inicio hablar sobre la intermedialidad, y en el capítulo 2 entonces sería hablar sobre Shakespeare, o sea, sobre el personaje dramático, y en el 3 hablar sobre hacer el análisis, pero siento que lo de Jacqueline Acache, el actor de cine, iría también en el capítulo 3 con el análisis, pero es ahí, no sé dónde meterlo, si en el primer capítulo junto con lo de la intermedialidad, que también es marco teórico, o igual en el último capítulo. Ahí es donde me trabo. Sí, o sea, yo pensaría que una herramienta que te puede servir para hacer esta comparación puede ser una tabla. O sea, digamos, de pronto hay tesis así, ¿no? O sea, que se le ha puesto toda una tabla, una gráfica, digamos, como para ejemplificar lo que se está haciendo. Entonces, yo pienso que en tu Capi 2 está muy bien hablar de lo que es el personaje de Mercutio, de la obra, darnos un contexto general del momento histórico en que se escribió, de la trama. Tienes a Greimas que habla de los cuadros actuanciales, entonces puedes decir, bueno, o sea, Mercutio es ayudante de Romeo, o qué papel, o sea, qué rol está jugando en ese cuadro actuancial, y sobre todo, pues, cuáles serían las características de ese personaje. Ya no ahorita te vayas a desviar profundizando en la psique de Romeo y demás, no. O sea, vámonos enfocando, o sea, tu segundo capítulo, digamos, empieza generalmente, o sea, con tu objeto general, que es Romeo y Julieta, y conforme van avanzando los subcapítulos, va enfocándose en el análisis de Mercutio. Y para el tercero, ahí te propondría, digamos, ahí para el tercero tendrás que abrir con un contexto de lo que fue la producción de la película, etcétera, etcétera, en qué año salió, quién la dirigió, en dónde se filmó. Y sobre todo, como tu objeto pues tiene que ver con Mercutio, entonces yo sugeriría hacer una tabla en algún momento, pues donde tal cual comparar una serie de características que tiene, o sea, como transversales, ¿no? Que tiene ese personaje en el texto. Simplemente, por ejemplo, origen, lengua, ¿no? Bueno, y cómo fue representado en este remake actoral, ¿no? Porque cambia, o sea, simplemente el hecho de ponerlo afrodescendiente, ya, o sea, ya es discursivo, ¿no? En cuanto pues sí, a la elección del casting, al perfil del actor. Y así supongo que van a salir muchísimas cosas que evidentemente podrías hacer eso, digamos, de las dos cosas, ¿no? O sea, tanto de la parte literaria de la obra como de la película, pero enfocándonos solamente en el personaje,
te digo, habría que ver qué rasgos transversales se van encontrando en cuanto a función, rol, no sé, humor, tipo de lenguaje que maneja, tono y demás, y comparar, o sea, ver qué se está respetando y qué se está modificando o adaptando. Y eso, o sea, digamos, esa pequeña modificación que está, cómo es leída o cómo es percibida o cuál sería, digamos, la intencionalidad detrás para manejar hacia ese personaje. Eso podrías hacerlo, digo, claro, el gran tema es que estás haciendo o sea, digamos, si nos ponemos un poco piquis, que bueno, o sea, se vale, o sea, es un poco difícil comparar un texto literario, o sea, que no tenemos un referente de una actuación, o sea, cómo quería Shakespeare que se actuara, qué tipo de, ¿sabes? De texto espectacular estaba imaginando, a, bueno, ya lo que tenemos visualmente en la pantalla, que sí estamos viendo un actor, trabajando un estilo, técnicas actorales, ritmos, en fin. Pero, pues nada, yo creo que la intermedialidad justamente nos puede ayudar a dar ese brinco, ese brinco que está, que sí, te digo, si nos ponemos piques, pues sí está, eh, o sea, sí es bueno argumentarlo, explicarlo, y, y bueno, de entrada eso yo te comentaría ahorita, pero esto mismo que estás haciendo con el CAPI 1, ya, te recomendaría avanzar, o sea, avanzar ahora con el CAPI 2 y ahora con el CAPI 3 en cuanto a tus fichas de trabajo, no porque necesariamente el 1 ya esté completo, sino porque lo que vaya saliendo en el CAPI 2 y en el CAPI 3 sobre tus fuentes de información, pues tal vez va a abonarte o te va a rellenar ciertos huecos que ahorita están un poco vacíos en el marco teórico, porque finalmente, acuérdense lo que les decía, no hay que perdernos tampoco mucho en el marco teórico porque son infinitos y son ideas, 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 ideas. Entonces, lo que necesitamos ahora ver es qué referentes ocupas para ir aterrizando esta comparación y para ir aterrizando esto que te estoy diciendo, ¿no? Explicarle a tu lector, ¿no? Imagínate que es alguien que nunca ha leído Romeo y Julieta o no tiene como una idea clara de, bueno, tal vez sí de la obra, pero no de ese personaje. Entonces, ¿qué lenguaje, qué palabras claves le darías para que nos vaya siguiendo la pista este lector? Y las modificaciones que se vayan haciendo sobre la marcha ya podrían ir adaptando de alguna manera lo que ahorita tienes de marco teórico. Yo creo que hay cosas muy interesantes que encontraste, muy, 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 muy interesantes, pero, o sea, no descarto la posibilidad de que en una de esas tal vez, y pasa, ¿no? O sea, uno de pronto por una tesis lee muchas cosas, hace muchos resúmenes y no necesariamente los ocupa todos. Entonces, digamos, lo pongo en el aire, puede ser, o sea, puede ser que sean cosas súper interesantes, pero de pronto, ay, quererlas meter a fuerzas tal vez te aterrice o te lleve hacia otros lugares, ¿no? Que no necesariamente es hacia donde tú quieres. Entonces, la investigación ya está, el trabajo ya está, digamos, sustentado en esta recopilación de información y, insisto, continuar para ir estructurando ya el índice. A mí sí me gustaría, Nicole, que en tu caso tú sí cerraras la siguiente clase ya con el índice. O sea, por lo menos, aunque tal vez no tengas todas las fichas de trabajo y demás, por lo menos sí ya tener cómo se va a llamar el primer capítulo, los subcapítulos, para que sepas qué información buscar para ir hilando y rellenando esa estructura. ¿Va? Va. No sé tú cómo ves, Rosy. Está una tesis, está súper interesante, pero está de doctorado. No, es cierto. No, no la asustes. Va muy bien. Yo creo que va muy bien, Nicole. ¿Qué onda, huerto? Hola, Rosy. No, yo creo que vas muy bien, Nicole. ¿No? Y se me hace que sí, que es súper pertinente eso que te está diciendo ahorita Humberto, de que sigas, ¿no? Para ir, lo que vayas encontrando, o sea, digamos que la parte más pesada ya la tienes. Uh-huh. Y lo que en la cantidad de referencias bibliográficas que tienes, yo creo que es más que suficiente. Solamente ahorita hay que usarlas para hacer el análisis, ¿no? Más preciso del material que quieres específicamente abordar. Entonces, sí, se me hace que vas muy bien y lo único que falta es eso, ¿no? Que sigas avanzando en lo que te dice Humberto para que ya tengas como la estructura
No, la estructura fija no está hasta el final, pues, pero sí la que más pueda contener todo esto que ya tienes para abordar hasta donde tengas que abordar. Claro que te puedes seguir hasta el doctorado, pero Ujú. se me hace que es muy buen, em, lo que tienes ahorita, ¿no? Hasta al final vas a decir, bueno, voy a llegar hasta aquí o hasta aquí llegué y punto, ¿no? Porque si no es infinito. Y sí se me hace que también un poco, híjole, porque me ha tocado encontrarme hasta ahorita algunos trabajos de 200 y tantas páginas, uno de 280 de licenciatura, y yo creo que también eso nos ayuda a acotar, ¿no? Ujú. Hasta dónde llega la información o el análisis, ¿no? Que no lo hagas de 300 páginas porque estás en la licenciatura. Y no es que no puedas, sino que digamos que hay que contener, ¿no? Para que sea hasta ahí. Y después, si tengas la oportunidad de seguir en si quieres, ¿no? En un análisis más profundo para la maestría o para el doctorado, como tú quieras. Pero yo creo que, o sea, que dejes apuntado que esto puede tener una continuidad, pues, ¿no? Una continuación. Ok. Ujú. Sí. Gracias, Humberto, mil gracias. Y ahorita que dijo Rosy, o sea, hice la cuenta rápida. Yo por eso también inicié comentándoles cuánto es el estimado o lo idóneo, Sí, número de páginas para una tesis. sí. Supongamos que para una tesis lo idóneo son 70 páginas, entonces pues nada más haces una división, o sea, 70 páginas entre 3, pues de a 23, ponle tú de 20 entre lo de introducción y conclusión, o sea, cada uno de tus capítulos te tendría que salir en máximo 20 páginas. Ay, 20 páginas, está muy cañón. No tanto en Arial 12 interlineado 1.5, la verdad, y digamos, si son 20 páginas, pues no sé, que escribieras 2 al día, ¿no? Entonces ya podrías justo en 3 meses ya ir teniendo estos avances. Digo, suponiendo, ¿no? O sea, por eso también es importante hacer como estas cuentas que, insisto, tienen que ver con los acuerdos con el asesor, con la asesora, como estas delimitaciones, Sí. ¿no? Para pues ya ir cuadrando el trabajo, porque si no, lo que dice Rosy es cierto, o sea, es que sí podrías, o sea, esto podría, y luego lo mezclas con intertextualidad, y luego lo mezclas con técnicas de actuación, y luego lo mezclas, y bueno, eso está inagotable. Y fíjate que nada más como dato curioso rápido, ahora que estoy estudiando, porque me metí a estudiar al CCCI guión, fíjate que es muy chistoso estos autores que recomiendas porque en la teoría de cine, como que les cae muy mal la figura del actor, yo no sé por qué, o sea, es impresionante la cantidad de textos que te dejan leer, así de Bresson, apuntes sobre el cinematógrafo y así, una cantidad de textos, o sea, yo no ubico un solo texto que me hayan dejado leer o sea, de teoría del cine que reivindique al actor, la verdad hablan muy mal de ellos, o sea, muy mal, o sea, para el cine, o sea, ¿no? El centro de todo es la dirección y luego la parte visual, el encuadre, y ahí por ahí meten a una persona a hacer cosas. Entonces, y bueno, la verdad es que por eso, por eso luego tenemos este cine nacional que tenemos. Entonces, yo creo que lo que está muy padre, que ahorita me dijiste que sí es, bueno, para mí, Humberto, yo por eso la leería, es estos teóricos o estos fuentes de información que encontraste, que desde el cine están reivindicando la actuación pues para cámara, ¿no? Que hay muchos trabajos, pero luego son de actores, ¿no? Como están ahí los diarios del actor que fue mayordomo de Batman, o sea, sí lo hacen, pero actores, ¿no? Pero esto que me acabas de decir, creo que sí es bien importante decirlo, ¿eh? No, no, eso sí no, allí en México nadie lo está diciendo, o sea, como desde la teoría, no necesariamente de la actuación, reivindicar el trabajo del actor en el conjunto, o sea, en el conjunto de la película, porque no es nada más el encuadre, o sea, seleccionar al actor que hizo Mercucho, ya solamente por su casting, por su perfil y además por su energía, ya te modifica, ya te abona a todo el discurso completo de la obra. Entonces eso sí es muy importante, porque pues ya, ya no diré más, pero sí me ha sorprendido muchísimo, ¿eh? O sea, los tratan súper mal, o sea, la concepción del actor en cine siempre ha sido, o sea, me sorprende y me enoja, pero bueno, eso está muy padre. Pues no sé si alguien más quiera compartirnos, o sea, lo que estamos haciendo es compartir como estos los avances, ¿no? Generales de su trabajo en cuanto a índices, avances de capítulos, dudas de fichas, lo que quieran compartirnos ahorita es el momento.
Sí, Janet. Sí, pues yo retomando un poco de lo que decías del guión, entonces voy a aprovechar que estás hablando de guión. Ujú. A ver, voy a compartir la pantalla. Mm. Ok, este es mi capitulario. Ay, y aquí tengo los antecedentes. Ay, Dios. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pues justo lo que estabas diciendo, ¿no? De la parte en la que como que hacen de lado al actor, yo justo quiero hacer lo contrario, ¿no? O sea, que se tome en cuenta al actor y al casting Ujú. desde el mismo guión para la misma creación de los personajes. Digo, aunque al final quien va a decidir eso no va a ser el guionista, a menos que sea el director, pues que por lo menos haya un dibujo, ¿no? De qué es lo que se quiere ver tanto en la parte de los personajes como pues que eso vaya a línea y juego con el actor, ¿no? Entonces, bueno, pensando en eso, tengo este capitulario y lo primero es los antecedentes, ¿no? Que es el lugar donde las historias comienzan. Quiero poner, pues, cómo fui interesándome por escribir historias, ¿no? Porque, pues, en la facultad todas mis materias fueron seleccionadas para en el área de actuación. Y después estuve tomando unas como oyente antes de que empezara la pandemia, pero después pues se cancelaron y ya no las pude retomar. Y entonces pues continué tomando clases externas, ¿no? Y eso es lo que quiero como más o menos plasmar en este capítulo. Ujú. Luego la gestión y la exploración es como de las teorías en las que pues de alguna manera me ¿cómo decirlo? Cobijé para idear pues las circunstancias que iban pasando, ¿no? Como las relaciones entre los personajes, la misma creación de los personajes, ¿no? Cómo se iban, cómo iban reaccionando también ante lo que iba pasando. Que es la teoría de los sistemas, eso pues nos da la terapia familiar de sistemas, que parte también de la teoría de los sistemas, pero también quiero probar con ver el guión como un sistema, ¿no? Y también el contar una historia como un sistema, ¿no? Por eso también lo pongo como en Ujú. primer lugar. Y la concepción de verdad, porque pues el tema de mi guión es sobre la verdad, ¿no? O sea, como muchas formas de tomar este concepto de verdad. Y el proceso de creación e investigación, pues aquí es donde te digo, ¿no? Pues mucha de mi exploración en la escritura de guiones a partir de mi formación como actriz. Y pues yo lo que de pronto veo en los libros de guionismo es pues lo que veo en las clases de actuación, ¿no? De las propuestas Ujú. que tienen los guionistas para crear los personajes son las Ujú. mismas, solo que con otros nombres, ¿no? Que vemos en la actuación. Entonces eso me pareció muy interesante y quiero plasmarlo aquí. Luego me voy a ir directo a la Biblia, voy a poner la premisa, el argumento, en el universo tengo el entorno, las situaciones y las circunstancias. Los personajes, lo divido entre creación y caracterización. Aquí me baso mucho en lo que les dice Robert McKee, ¿no? O Ujú. sea, retomé como sus conceptos. Y en creación tengo personalidad, la memoria y las relaciones. Ujú. En caracterización tengo la identidad, la máscara y las 4 ventanas de la personalidad, que eso es un poco más de psicología, pero igual lo quiero poner acá. Ujú. Y después tengo el género y el estilo y la escaleta, ¿no? Bueno, aquí no tengo más desarrollo, pero pues aquí quiero andar un poco sobre por qué escogí cada uno de los rubros que están aquí. Y bueno, ya al final voy a poner el guión como, no sé si ponerlo como Ujú. un anexo o como, ¿cómo se pone? Sí, como anexo, sí, sí, sí. Ah, ok, Ujú, ujú. Ok. ¿Puedo subir tantito? Bien, por favor. claro. Pues mira, como es obra académica, ¿no? Es titulación por obra artística, ¿no? Ajá. Sí. Que bueno, o sea, digo, como pensando en el número de páginas, o sea, ahí no sé cuántas pidan, pero suponiendo que es como más o menos como un informe, como una tesina, pues serían 50, ¿no? Eh, Sí, creo que eran 30, bueno, lo que leí, eso sí me sorprendió mucho.
Sí, fíjate que de obra no, como no me tocó, bueno, pero supongamos que son 30. Ujú. Entonces, pues démosle 10 hojas, igual interlineado 1.5, Arial 12 a cada, Arial fuente 12 a cada apartado. Yo creo que, por ejemplo, en la parte de en medio, o sea, perfectamente, tu último capítulo, pues sí está muy bien, ¿no? La Biblia, la premisa, el argumento, el universo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, que hagas una cuartilla, cuartilla y media por cada uno de estos apartados, ¿no? De tu tercer capítulo, Ujú. insisto, Biblia, premisa, universo, personajes, está muy bien. Lo que veo un poco complicado es la segunda parte, la de las teorías de los sistemas, la de gestación y exploración. Creo que tendrías que hacer un muy buen resumen, o sea, digamos de por lo menos, no sé, máximo 2 páginas de cada una de estas teorías, la teoría de los sistemas, terapia familiar de sistemas, concepto de verdad, ¿no? Porque son teorías muy amplias, o sea, son teorías muy amplias y aquí lo importante es sí saber el contexto, sí saber a grandes rasgos cómo funcionan, pero sobre todo, qué de eso retomas o cómo te ayudaron, cómo las estás vinculando con lo que fue el proceso de creación de tu guión. Porque teoría de sistemas es así un tremendo, un Sí. tremendo universo de cosas, ¿no? Cómo todo está relacionado con todo, y lo usan para administración, lo usan para educación, y lo usan para muchísimas cosas. Entonces, yo creo que eso simplemente ya solito ya puede ser complicado acotar. Entonces, y bueno, terapia familiar y concepto de verdad, o sea, no digo que esté mal ni bien, o sea, lo que digo es que hay que encontrar bien en la manera en la que puedas sintetizar toda esa información, insisto, en 2 páginas máximo por cada una de estas, de estas teorías, o bien la otra opción es que si ya vas a utilizar a McKinsey en el tercer capítulo para hablar de tu pues sí, de tu proceso de creación de personajes, pues ya lo podrías también, digamos, sumar o añadir al segundo capítulo en sustitución de algunas de estas teorías que son muy complejas y tal vez decir, bueno, McKinsey, o sea, yo veo que McKinsey retoma algunos conceptos de terapia familiar, como memoria, como tal y tal, pero digamos, lo estás diciendo a través de la metodología de McKinsey, no lo estás diciendo a partir de tú ir y buscar y registrar y rastrear estas diferentes teorías. No sé si me explico, o sea, ver si todo esto que tú encuentras lo puedes ubicar unificado en el proceso bueno, en sus teorías de guión, porque Lo eso te que, podría ahorrar mucho tiempo. lo que había justo pensado, porque sí, cuando vi que eran 30 páginas dije, sí, creo que me estoy pasando, ¿no? Es que, pues viendo, o sea, me fui como con la idea de la tesis, ¿no? Ujú, ujú. Y ya después cuando vi que eran 30 dije, no, pues sí, me estoy extendiendo. Y en la Biblia, bueno, más bien pensé, ¿no? Que a lo mejor en la Biblia puedo ir justificando cada cosa, ¿no? La premisa, ¿por qué la premisa, ¿no? Y a lo mejor justo en un párrafo decir que me estoy basando en la teoría de los sistemas, ¿no? O en el concepto de Ujú. verdad. Lo mismo con el argumento, o sea, ir poniendo cada cosa como, pues ahora sí que una Biblia justificada, ¿no? Sí, sí, yo creo que ese Y con eso formato te acotar. funcionaría muy bien. Sí, dime, perdón. Sí, con eso acotar, perdón. Sí, 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 y para eso pues son las citas de paráfrasis, o sea, ya lo que dices, pues ya nada más entre paréntesis, pues pones la referencia del autor de donde lo sacaste y ya, o sea, no tienes que copiar y pegar las citas, ¿no? O sea, con base en lo que dice tal autor de terapia familiar, los personajes están buscando relaciones de poder entre sus círculos cercanos y seguimos, sí. Sí me explico, o sea, es muy correcto lo que dijiste, o sea, ir uniendo dentro de la redacción la creación con la argumentación, por decirlo de alguna manera, o con la teorización de esa creación. Entonces, eso podría también ahorrarte una buena cantidad de tiempo, porque conforme vas trabajando haces la síntesis y lo que sí es importante es que pongas en los antecedentes, o sea, sí creo que es correcto mencionar que como el plan de estudios de la facultad, bueno, del Colegio de Literatura, Dramática y Teatro y esto, sí está presentando
en sus optativas una materia de taller de guión. Entonces, digamos, independientemente de las herramientas o con quién lo hayas tomado, demás, pero para la estructura sí ayuda mucho a entender, bueno, el teatro tiene una relación con el guión, ¿no? Y por eso está esa optativa en el plan de estudios y a partir de ahí, ¿no? Tú tuviste al lugar o tuviste a bien desarrollar un guión propio, ¿no? Escribir un guión propio, pues con base en las teorías dramáticas que vemos en todas las materias, ¿no? Sí, claro. Entonces, sí, también otra cosa que podrías hacer en el CAPI 2 es más bien, a lo mejor, pues irnos solamente con una teoría. O sea, digo, son diferentes opciones, ¿no? Que te estoy dando, tú verás cuál es mejor. Pero también la otra es irnos o solo con teoría de sistemas, o solo con terapia familiar, o solo, sí, porque, insisto, yo creo que también la otra cosa que puedes hacer son tablas. Que yo ya soy fan de las tablas. Ahorita, como le decía a esta Nicole, pues igual y podrías, ¿no? O sea, hacer una tabla donde compares las tres, o sea, una columna una, otra columna otra, y los ejes transversales van a ser características del guión, o sea, ¿no? ¿Qué dicen estas tres teorías respecto a el conflicto? ¿Qué dicen estas tres teorías respecto a el deseo? ¿Qué dicen estas tres teorías respecto a la relación de personajes? No sé si me entiendes. Esa puede ser una herramienta que te funcione mucho, fíjate, como entender un modelo. O sea, tú ya estarías un poco modelando, ya así con una tabla, pum, qué idea ahí tomaste o cómo funcionó, digamos, esa síntesis para hacer tu guión. Y sí es importante que, bueno, es que esto se va a retomar además en el apartado de personajes, en el apartado de la premisa y demás. Entonces, pues eso, tal vez eso pueda ayudarte a sintetizar información. O sea, por ejemplo, aquí, ¿no? Digamos, ponerle tabla, nomás para recordar, ¿eso me recomiendas como ponerlo en antecedentes o? No, en tu segundo capítulo, Déjame lo saco en lo porque de la gestión. lo guardé. La gestión exploración. Ok, a ver. Gestión y exploración. Ujú. No sé Ahí si pondría Ajá, tabla. dime. Ya, Sí, ok. sí, no sé si me expliqué bien. O sea, comparar estas tres teorías, digamos, no en abstracto, sino en los vectores o en los ejes que tienen que ver con las estructuras de tu guión. O sea, cómo fue el tratamiento de los personajes, de sus objetivos, de sus conflictos. Sí me estoy explicando bien. Sí, sí, sí. Sí, porque Sí, 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 o sea, sí encontré cosas en común, ¿no? Y que es como lo que les quisiera, pues, plasmar, ¿no? Que no nada más en esas teorías, sino también en la misma actuación. Mm, y por eso sí me parece importante que se tome en cuenta al actor, ¿no? sí, tengo que ese puede ser el espacio para la parte de antecedentes, ¿no? O sea, decir Ujú. que, pero aguas, o sea, ahí tienes dos retos, digo, ya para terminar, o sea, tienes dos retos. Uno porque hablar de la actuación en sí, o sea, ya puede ser ya otro tema, otra tesis, Y sí te puedo hacer puede una tesis, desviar ¿no? un De eso poco. en específico. Pero más adelante, pero ahorita sí ya tienes esto muy bien aterrizado. Entonces sí está bien introducirlo de la actuación, pero en la medida en la que no te estorbe, no sé si me explico, o sea, en la medida en que te abone a tu índice general. Si te está desviando o tienes que meterle varios subtítulos más para hablar de la actuación, ahí sí aguas, porque te está desviando. Y la otra es ay, se me olvidó que te iba a decir. Bueno, y la otra es tener cuidado con que tú no estás creando un modelo. O sea, tú, Vianet, ahí sí, Vianet Pichardo, no estás en este informe, bueno, en este trabajo por obra artística, el objetivo no es crear un modelo teórico dramático, ¿sabes? O sea, eso Ujú. déjalo para después. Porque si te detienes ahí un poco, ¿no? En cómo estructurar este modelo y cómo relacionar la terapia familiar con las técnicas de la actuación y luego eso con guión, híjole, te vas a estancar también un rato, porque está muy complejo y son, como ya vimos, pocas hojas. Entonces, con esos dos temas tendrías que tener cuidado para avanzar y avanzar. Sí, sí, justo. Pues sí, creo que ya resumiéndolo así, pues sí puedo hacer, por ejemplo, una página de cada uno a lo mejor.
o sea, igual en mis mismos antecedentes, usar 2 páginas cuando mucho, ¿no? Y ya luego Ujú. la gestión de exploración es una página con una tabla y ya la Biblia, ¿no? O sea, con todo lo demás. Así que sí, la Biblia justificada, ¿no? Digo, aquí me faltan cosas, pero ya lo voy. Sí, fíjate que, por ejemplo, cuando se hacen Biblias de documentales, o sea, eso es común, o sea, ahí sí, cuando tú quieres tener como guionista una propuesta de documental, sí es común que la Biblia de alguna manera vaya citada, o sea, tú dices, entonces piénsalo así, ¿no? Es como, o sea, por ejemplo, si yo fuera a hacer un documental de los cafetaleros de Veracruz o cualquier cosa así, entonces yo en mi Biblia, si voy, conforme voy poniendo la historia, no, pues a mí me gustaría que tratara una familia, voy agregando información estadística. O sea, de eso sí se vale. Porque en Veracruz, desde tal año, la región del sur está caracterizada por la producción de café. Entonces, nada más sería imaginarte cómo sería esta Biblia, que estás de alguna forma mezclando tanto tu, o sea, estás informando, ¿no? Estás informando tu parte creativa, tu proceso creativo, pero se está también argumentando académicamente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, Ok. y también las decisiones que fuiste tomando, ¿no? Yo hice este personaje de esta manera, o yo hice que su huella de dolor o su conflicto interno fuera este y tal, pues va, ¿no? Con relación a las teorías que estás manejando. Entonces, simplemente decir qué hiciste y ya luego por qué lo hiciste y adelante y adelante. Y checa bien cómo citar de paráfrasis, cómo funcionan las citas paráfrasis en APA para que no te detengas, o sea, para que no tengas que estar todo el tiempo, ya sabes, copiando y pegando machotes de... No, no, no. Es algo que funciona de manera más ágil y más fácil y más práctica para justamente sobre la redacción ir refiriendo el trabajo. ¿Va que va? Ok, entonces en este caso sí me recomiendas Zappa. Sí, 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 Ok. sí, sí. Sí, no, totalmente. Sí, sí, sí. No, si no te van a quedar unas notas al pie de este tamaño. Ok, sí, eso es bueno saberlo. Sí. Muchísimas gracias. Sale, vale. Muchas gracias. Igual te digo, la próxima clase, ya para cerrar contigo, sí me gustaría ver un resumen, por lo menos un resumen de un párrafo, de cómo, o sea, un resumen de un párrafo de qué se trataría tu capi 1, de qué se trataría tu capi 2 y tu capi 3. ¿Va que va? O sea, 3 párrafos donde nos digas de qué va Ok. cada capítulo. Sí, lo voy a definir bien, o sea, ya con o sea, un índice un poco más concreto y lo voy Ujú. resumiendo. Sale, sí, Muchísimas sí, pero gracias. ese que tienes está muy bien, te digo, ya nada sería agregar como temas, palabras claves dentro de cada Limpiarlo. apartado, pero está muy bien. Sí, Ok, bueno, muchas va gracias, que va. Benet. Miguel, A ti. sí, por favor, Miguel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues yo estoy contento y a la vez nervioso. Registré mi FEP 1 la semana pasada, Ajá, entonces quería mostrar un poco el avance. Sé que creo que es demasiado para lo que se va a abarcar ahorita, pero solamente para pues mostrar un poco lo que tuve que hacer y con qué porcentaje de lo que llevo de mi tesis me lo aprobaron. ok, ok. Sí, Está bueno, súper bien, felicidades, felicidades. gracias. También yo creo que está bueno para quien tenga dudas de la FEP, o sea, ya por lo menos sepa a ti qué te pidieron o tú cómo lo hiciste. ¿Va que va? Ok, bueno, pues bueno, me comuniqué, ya ahí ven todos, ¿verdad? Me comuniqué a la coordinación del colegio y pregunté literalmente qué hay que hacer para registrarla. O empezar con el proceso de titulación y ya Silvita me dio una liga de una página donde se registran unos datos y previamente ya hay que tener también el servicio social y requisitos que piden para poder subir el protocolo de investigación, Ujú. que sería ¿no? Que en resumidas cuentas sería como el 30% de la tesis para poder subir la FEP 1. Entonces, bueno, este es mi tema de investigación, el protocolo de investigación que pues, podrá decirse que es un borrador presentable, ¿no? Mi tema es la conducta restaurada en la danza Iztacuautli del rito de danza mexica chichimeca contemporánea.
y mi asesora ahorita es Azucena Peregrino. Y tengo aquí un índice que yo sé que está sujeto a cambios todavía, pero bueno, no sé, aquí tengo no tiene numeración, pues porque todavía gran parte del documento no está. Ahorita lo que llevo del índice hecho sería el estado del arte, el problema de investigación y la pregunta de investigación y la justificación. Y esto fue lo que entregué, o sea, lo que acabo de subrayar, y esto, hasta aquí ese sería mi primer capítulo. Dentro del marco teórico, que mi marco teórico es todo esto respecto a teorías, y tengo un marco histórico conceptual de la danza, que es esto. Esto aquí me baso en el primer marco teórico, serían, la mayor parte son nociones de Gabriel Weiss, Richard Schechner, Marta Toriz, principalmente son ellos tres. Y del marco histórico conceptual me baso mucho en un libro de María Sten, que justo fue asesora de Marta Toriz, ¿no?, en su tesis de licenciatura sobre la danza. Y ya, lo que está ya más relacionado a mi tema de investigación, que es el rito de la danza mexica chichimeca, le describir un poco, ¿no?, en qué consiste el rito contemporáneo, y aquí lo divido por fases. Y ya el objeto de estudio de la danza, que en particular es una danza que voy a estudiar, que es la danza Iztacuautli. Aquí también vendría, este es un poco también de marco teórico respecto a la figura del águila dentro de esa danza, ¿no?, en particular lo simbólico que se representa en los pasos de esa danza. Es un estudio cualitativo, ¿no?, que también es parte de mi metodología, que voy a hacer entrevistas a cierto número de danzantes para identificar el cambio de comportamiento que sufren al ejecutar los pasos de esa danza. Prácticamente sería eso. Entonces, tengo el estado del arte, que realmente mi estado del arte es muy grande a comparación de lo que había mencionado en la sesión donde tocaste este apartado, que debería de ser máximo como de entre 5 y 7 cuartillas. Yo lo hice muy extenso y sé que lo puedo reducir, pero... Miguel, ¿lo podrías hacer un poquito más grande? O sea, claro que sí. maximizar, por favor. Déjame. Si no, de ahí mismo del botoncito verde. Ya, súper. Gracias. Ajá. Ya, usted no ve ni mi Zoom, ¿verdad? Solo ven el documento. Sí. Bueno, ahorita sí ya lo vemos más en grande. Bueno, este sería mi estado del arte. Que al principio uso la mayoría de los teóricos que voy a abordar en mi marco teórico respecto al concepto de ritual y representación, que serían Schechner, Jan Dubignon, Víctor Torner, Gabriel Weiss, y lo dividí también en gente o en personas mexicanas que se han dedicado a estudiar este tipo de temas. Pues también menciono a Gabriel Weiss, a Marta Toriz, a Nicolás Núñez. Y muchos de ellos han escrito bueno, sobre todo Marta Toriz y Antonio Prieto y Rodrigo Díaz, en una red que se llama la Red de Estudios sobre el Performance. Es lo más actualizado que hay respecto a esos temas. Y anteriormente está el Seminario de Investigaciones Etnodramáticas, donde empezó a investigar sobre esos temas Gabriel Óscar Zorrilla. Y bueno, también ahí empezó a investigar Nicolás Núñez
respecto a esos temas de ritual y representación, y se separaron en un tiempo y Nicolás Núñez continuó con el taller de investigación teatral de forma práctica, y el seminario de investigaciones etnodramáticas pues paró a la muerte de Óscar Zorrilla, ¿no? Pero sin embargo Gabriel Weiss continuó con sus estudios y continuó publicando, pero ya no como parte del seminario de investigaciones etnodramáticas, sino por su cuenta. Bueno, esta sería toda mi estado del arte, que está extenso. También, obviamente, toco los libros que me van a servir para la danza, como el de Marie Sten, otros de otros mismos danzantes que han escrito. Otra que se llama, que son danzantes y también son investigadores de la danza. Y bueno, hasta ahí termina no quise leerlo, ¿no? Mi estado del arte, y aquí se desajustó un poco, pero el planteamiento del problema sí me gustaría compartirlo, ¿no? No sé si me permitas leerlo. Sí. Sí, bueno, entonces empiezo. Planteamiento del problema. El comportamiento ritual dentro de una ceremonia, dentro de un rito de danza, ha llegado a ser comparado con el comportamiento del teatro y las artes escénicas. Un ejemplo de ello son las similitudes que observa Emil Durkheim desde 1911, a quien Richard Schickner incluye en sus estudios sobre la representación para referirse a esta comparación. Insistía en que aunque los rituales pueden comunicar e inculcar ideas religiosas, los rituales no eran ideas o abstracciones, sino representaciones que escenifican patrones conocidos de comportamiento y de textos. Los rituales no expresan ideas tanto como las encarnan. Esta es una de las cualidades que hacen que el ritual sea tan parecido al teatro, una similitud que Durkheim reconocía. Aunque es pertinente tomar en cuenta que todos estos sucesos y manifestaciones son parte del fenómeno de la representación, tienen diferencias particulares que las distinguen unas de otras, tanto en su proceso como en el resultado. La danza Iztacuautli del rito de danza mexica chichimeca no es la excepción. Aunque cumple con una serie de elementos y estructuras similares al fenómeno teatral, esta tiene sus particularidades que la diferencian del teatro. La danza chichimeca es un fenómeno ritual, resultado de una reciente interpretación de la danza de origen prehispánico y del rito de danza conchera, o de tradición a partir del movimiento de la mexicanidad durante la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, es necesario esclarecer qué elementos caracterizan a este tipo de danza. De esta manera, distinguir y diferenciar qué pertenece al teatro y qué al rito, aunque ambos sean una representación y para ello cumplan un proceso. Bueno, esta sería un poco la introducción de lo que va a tratar el planteamiento del problema. Ya se mencionó pues un poco la diferencia entre lo que es rito y teatro y representación. El objeto de estudio que voy a abordar, que sería la danza Iztacuautli y el ritual de la danza mexica chichimeca. Y aquí empiezo a abordar algunos ejemplos de lo que es la teoría de la representación. Pues me lo voy a saltar mucho porque solo quiero llegar hasta lo que sería mi planteamiento del problema o la pregunta de investigación. Bueno, dentro de este trabajo analizaré la danza Iztacuautli, que es una de las danzas que pertenece al repertorio del ritual contemporáneo de la danza mexica chichimeca. Para la ejecución de dicha danza, los danzantes recurren a una transformación, es decir, adoptan una actitud, comportamiento y apariencia diferente al de sus roles en la vida cotidiana. De esta manera, mediante la conducta restaurada, los danzantes ejecutan de manera ritual y simbólica los pasos y movimientos del águila blanca, en náhuatl Iztacuautli, que contiene toda una simbología y significado referente al contexto náhuatl mexica. Una vez dicho lo anterior, quiero dejar claro que el objeto de estudio de esta investigación es la danza Iztacuautli del ritual mexica chichimeca del Calpulli Xochiyayotl del centro de Xochimilco, principalmente los danzantes que la ejecutan para llevarla a cabo. Siendo más específico, el objeto de estudio se acota a la identificación y análisis
de las modificaciones tanto internas como ritual. En particular, los elementos que a mí me interesan analizar en esta investigación son la serie de modificaciones en la conducta que sufren los individuos al adoptar una actitud representacional al momento de ejecutar la danza Iztacuautli. Analizaré la transformación que ocurre en la conducta de los danzantes a partir del cambio de apariencia, actitud y comportamiento a través de la conducta restaurada. Para ello es necesario conocer las estructuras y elementos representacionales de la danza Iztacuautli y del rito de danza mexica chichimeca, puesto que quiero comprobar cómo éstas determinan a que ocurra la transformación. Para poder entender la transformación que sufren los danzantes en su conducta en cuanto a la modificación de la actitud, comportamiento y apariencia por medio de la conducta restaurada, es necesario identificar y distinguir los elementos del rito de danza mexica chichimeca. Entonces, este estudio estará enfocado por un lado a la transformación de la conducta y el comportamiento de los danzantes, y por otro lado a las estructuras y elementos representacionales de la danza. De esta manera se complementa el análisis de la transformación de la conducta de los danzantes como objetivo principal y la distinción de las estructuras y elementos representacionales de esta danza como el objetivo secundario para entender el primero. Quizá aparecieran dos objetivos en una misma tesis, pero sí me di cuenta que sí dependían uno del otro, ¿no? O sea, para poder yo encontrar o identificar esta transformación, tenía que conocer también bien los elementos y las estructuras representacionales del rito, porque estas son las que determinan ese cambio de comportamiento. Entonces aquí vendría mi pregunta de investigación y mi hipótesis, ¿no? Si la danza Iztacuautli del rito de danza mexica, si la danza Iztacuautli del rito mexica chichimeca es una situación representacional, entonces contiene elementos y estructuras representacionales que intervienen a que en los danzantes que modifica su conducta, apariencia y comportamiento por medio de la representacionalidad y conducta restaurada. Quiero demostrar que los elementos y estructuras representacionales que conforman la danza Iztacuautli y el ritual de danza mexica chichimeca afectan, estimulan e intervienen para que en el danzante ocurra una transformación que modifica su conducta, apariencia, actitud y comportamiento a través de la conducta restaurada. Por lo que para poder resolver este problema, formulo la siguiente pregunta de investigación. ¿Cómo las estructuras y elementos representacionales de la danza mexica chichimeca intervienen para que en los danzantes ocurra una transformación que modifica su apariencia, comportamiento y conducta para representar. Ese sería mi planteamiento del problema. Bueno, y un poco antes definí justo lo que es una situación representacional, lo que es los elementos representacionales y las estructuras representacionales y la conducta restaurada. Y ya mi primer capítulo habla sobre la representación que para, o sea, lo quise abordar en mi marco teórico porque para poder hablar de una situación representacional como lo sería una danza ritual, quise contextualizar a mis lectores sobre el proceso de la representación, resaltando justamente que es un proceso y una acción, la acción de representar. Y ya, termino de definir la representación que utilizaré en mi estudio y después ya vengo al próximo capítulo de mi investigación, que sería qué es el ritual, ambos serían parte de mi marco teórico ya para empezar a poner ejemplos y describir la danza la danza mexica y la danza Iztacuautli. Prefiero saltármelos, ¿no? Para no ahorrarnos más tiempo y pues ahora sí no sé qué opines o qué opinen o si quieran que les
comparta algo más. Y bueno, ya para terminar rápido, bueno, todo lo que llevé fue páginas que podría ser menor, pero con eso fue suficiente para poder registrar mi FEP 1. Ok. Que fue el estado del arte, el planteamiento del problema, el índice y parte del primer capítulo. Sí. Pues yo veo que está muy bien. O sea, a ver, estoy pensando tú cómo podrías estos elementos, o sea, registrarlos. Bueno, pues pienso que si ya estás muy metido en la etnografía, como una investigación etnográfica, podrías hacer un registro fotográfico, por ejemplo, y al momento de hablar de los vestuarios, de la indumentaria, de estos recursos de los rituales, pues pones fotos. O sea, pones las fotos del vestuario, vas haciendo ahí un desglose de o sea, qué simboliza ese vestuario, de qué material es, qué simboliza. Vas haciendo también digamos, un registro fotográfico de la utilería, en fin, de todo la indumentaria, todo esta segunda vestimenta, digamos, que utilizan para la representación. Y quizá también, los elementos que conforman la exacto, sí, representación, ¿no? Objetos, espacio, sí. horario. Objetos, espacio. Para espacio puedes hacer un croquis. O sea, puedes hacer un croquis tipo, no sé, como una planta, como un croquis. Sí, o sea, no sé si me explico, nada más una vista desde arriba, lo puedes hacer muy fácil en Word, en Paint, en algún programa, para ver cómo es el espacio al principio, cómo es el tránsito de la coreografía, hacia dónde se mueven, hacen una cruz, se ponen unos a la derecha, otros a la izquierda, se cruzan, cómo es toda esta dinámica de transformación del espacio, cómo cierran, como si estuvieras haciendo el registro de una partitura escénica o de un trazo. Sí, ajá. Y también, bueno, lo de las entrevistas va a ayudar mucho. Y ya, o sea, yo creo que, o sea, sí entiendo por qué tenías como esta duda de si eran dos objetos o sea, dos objetivos o uno solo. O sea, claro, es que ellos primero transforman su cuerpo, o sea, primero transforman su cuerpo, su pensamiento, y ya luego, o sea, con base en esa primera transformación en territorio uno que es cuerpo, pues ya pueden transformar el segundo territorio que ya es el espacio-tiempo, ¿no? Entonces, pero, o sea, los dos son parte del ritual, ¿no? No es que, o sea, se mezclan, se combinan, pero hay un proceso, ¿no? Entonces, sí, por eso entiendo que tú dijeras, o sea, pero que estoy analizando, ¿no? La transformación dentro del cuerpo del intérprete o la transformación espacial, social. Y lo que es importante es que nos vayas a nosotros diciendo ya hacia el final, ya como para tus conclusiones, ¿por qué es importante seguir conservando este ritual? Es decir, ¿qué significados hay detrás, culturalmente hablando? Eh, ellos saben qué símbolos están representando, no lo saben, les han contado, hay quienes tienen diferentes versiones, porque eso yo creo que es lo que nos va a ayudar a ver la importancia de por qué es necesario preservarlo. Y fíjate que mientras hablas me acordé de una tesis, hay un caso de estudio que tiene que ver con derechos culturales de un grupo de danzantes prehispánicos, danzantes mexicas, que se organizaron, ¿no? Entre varios compañías y mandaron un oficio al gobierno para pedir el Zócalo un día en especial a cierta hora, porque ese día querían convocar varias compañías para danzar, porque era un día especial, ¿no? O sea, un día dentro de sus rituales era un día importante. ¿Y qué crees? Que les negaron, o sea, que el gobierno les dijo, no, ustedes no pueden, eso es privatizar el espacio, y si lo hacen, los trepamos a la patrulla y no sé qué, y uno de los argumentos muy tontos que daba en ese caso el gobierno era que ellos tenían que demostrar que realmente eran descendientes u originarios de los indígenas, y por eso eso era un derecho cultural, y si no lo demostraban, no. Y fíjate que con tu tesis yo creo que, digamos, se puede reivindicar de una manera muy compleja y muy profunda, porque este tipo de prácticas, pues sí tienen que ver con una especie de participación dentro de la cultura y con una
y merecen una protección del Estado, ¿no? O sea, no es nada más pues, que la gente baila porque quiere y ya, o sea, el sentido ritual que tienen, los significados detrás, lo que simboliza dentro de su comunidad, pero también para la sociedad, ¿no? Pues finalmente, pues nada, o sea, me quedé pensando, ¿no? O sea, sí enriquece la cultura y sí es una forma de verlo, no sé, como con mucha validez y con mucha legitimidad por todo lo que estás argumentando. Entonces, me gusta que está como, eso sí, está muy complejo y te salió yo creo que un estado del arte tan amplio, porque en parte estás haciendo un estado del arte de la teoría, del marco teórico, que a lo que decía que al principio ya está así, ya está bien, déjalo así, pero al principio decía hay que tener cuidado con no estar, o sea, estamos haciendo un estado del arte del objeto de estudio. Ah, ok. Esta danza de dónde viene, cada cuando se practica, hay más estudios de esta danza, no del marco teórico. Tú hiciste un estado del arte del marco teórico. ¿Quién está hablando de representación? ¿Quiénes hablaron de representación? ¿En qué contexto? ¿Qué otras teorías devienen de la teoría de representación? Pero por eso les decía, hay que diferenciar, porque una cosa es hacer un marco teórico o sea, una cosa es hacer el estado del arte del feminismo como teoría y otra cosa es hacer el estado del arte, perdón, del feminismo como movimiento histórico. Entonces, ahí yo creo que por eso te salió tan grande, pero de todas formas ya lo tienes, o sea, utiliza esa información para tu CAPI 1, utiliza todo lo que ya tienes, ya hay que utilizarlo, no, está muy bien, está muy complejo, no vale la pena que quieras, pues no usar cosas de ahí, entonces todo lo que te aporte, adelante. Y te digo ya para esta última parte de tus capítulos, donde ya estás desglosando estos elementos de teatralidad, sí es bueno, o sea, sí es muy enriquecedor que tengas estos refuerzos visuales, ¿no? Del registro fotográfico, las plantas de trazo, no sé, fotografías, te digo, de la indumentaria, de los instrumentos musicales. Y bueno, eso te va a llevar un tiempo, pero pues ya la estás haciendo así como... Y fíjate que te va a abrir caminos. Si en algún momento quisieras hacer una maestría de antropología, de sociología, vinculando el teatro Mesoamericano. con lo ritual, o, ¿sabes? O de danzas, pues está súper ad hoc. Y sí, es muy chistoso esto el performance, pues es eso, ¿no? Se supone que el performance es la idea del ritual, nada más que pues, el ritual ya existía aquí desde antes de que existía necesariamente el concepto de performance, ¿no? Pero es eso a lo que se refiere. Sí, pero bueno, performance ya abarca mucha Sí, abarca más. acción. Sí, pero es un poco lo que buscaban, ¿no? Acuérdate que Artaud vino acá y que el peyote y que, ¿no? Las prácticas, digamos, pues sí, que trascendieran el tiempo, espacio y la cosmovisión. Entonces está muy interesante, o sea, porque sí está muy desde Latinoamérica. Entonces, pues muy bien, pues va muy bien, Miguel. Rápido. Y ya, bueno, además de ese objetivo que tú pudiste encontrar o la importancia de lo que sería una tesis como esta, también dentro de la justificación identifico que puede servir para cualquiera, ¿no? O sea, que cualquier, ahora sí, estudiante de teatro, ¿no? que quiera analizar algún ritual, Ujú. ya sea contemporáneo, pues pueda tener una estructura por cómo analizarlo, ¿no? Que en este caso sería desde la linealidad y justo identificar los elementos representacionales de ese ritual, la estructura representacional de ese ritual, y a partir de eso puede elaborar un análisis, yo creo que desde la perspectiva que quieran, ¿no? Entonces creo que ese sería el aporte que más me interesaría dejar con este trabajo. Sí, eso que dices es lo que les comentaban dentro de los objetivos secundarios o específicos, ¿no? O sea, además del el objetivo de investigación, ¿qué otras cosas qué otros resultados está pues, emanando de su trabajo de investigación, de su tesis? Y justo eso, ¿no? Hacer una recopilación de las teorías más importantes sobre representación o de los marcos teóricos más importantes para analizar el ritual, porque efectivamente es un tema, o sea, sí digo, pero no sé, digo, yo no soy experto, pero sí creo que están un poco dispersas, o sea, creo que sí es necesario hacer un cuerpo, un cuerpo teórico que vaya
de alguna forma juntando estas teorías que pues la verdad es que son temas súper interesantes que además te digo, están vinculados a derechos culturales, está vinculando a dance, está vinculado a historia, antropología, sociología, obviamente teatro, etnografía, o sea, está súper interesante la verdad. Entonces, pues muy bien, muchas felicidades, va muy bien eso. Igual tal vez, sería, bueno, ya te iba a decir, sería bueno seguir avanzando. Lo que sí es que haz resúmenes por capítulos. O sea, aunque no los pongas, antes de escribir, haz un resumen de un párrafo, o sea, neta un párrafo de de cada uno de tus capítulos, para que no te pierdas, porque si no, o sea, en cada apartado, pues podrías perderte, porque es mucha información. Entonces, hacer un resumen antes de escribir te va a dar como mayor claridad de, a ver, ¿en qué voy a empezar? ¿Cuál va a ser el desarrollo? Y en qué tengo que terminar. Y eso, insisto, que puede también ayudarte a agilizar tiempos. ¿Va que va? Ya te fuiste, Miguel. Ah, ya. Bueno, Ya, gracias, Humberto. muy bien. Creo que Jocelyn quería alzar la mano. ¿O quién más seguiría después de Miguel? Mm, Jocelyn, no sé si andes ahí o alguien más quiere ir. Nos quedan 20 minutos y podemos revisar. Sí, perfecto. Adelante. Adelante, yo sé. Sí, sí. Si nos oyes bien, Jocelyn, si nos escuchas bien, activar mi micrófono. Ah, ah, no, yo no lo tengo o sea, yo no te desactivé el micrófono. ¿Sí? A ver. Mm, no. Caray, no sé cómo. A ver. Ah, a ver, a ver. No. Mm, No, se supone que sí tendría que poder activar su micrófono, no está inhabilitado ni nada. ujú. O Sí, vete exacto. a participantes y ahí le das. Sí, no, pero no lo tengo, o sea, no la tengo desactivada. O sea, solamente dice, a lo mejor tienes que aceptar el audio en cuanto entres. Va. Muy bien, muy bien. A ver. Ya nos queda solamente una clase, ¿verdad, profe? Sí, ok. Ya, yo sé, ya puedes activar tu micrófono. Ya puedo. ¿Me Súper. escuchan? Sí. Ah, súper. Bueno, más que nada lo que yo quería comentar. Bueno, yo voy a hacer mi informe académico por servicio social que tuve en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Sí, ya me acuerdo. Sí. Entonces, pues justo mi primer capítulo, como lo primero que estoy haciendo es sobre la historia. Ujú. Y pues más que nada es que me puse a investigar pues mucho sobre desde cuándo comenzaron estas, pues digamos, instituciones o organizaciones para los indígenas, ¿no? O sea, como desde el gobierno.
Y pues la verdad es que no sé, o sea, creo que no me perdí, pero creo, o sea, como inició todo en 1948 con el Instituto Nacional Indigenista, con Miguel Alemán, me parece. O sea, me fui como desde ese entonces, ¿no? Y puse más cosas del Instituto Nacional Indigenista, pero pues porque encontré muchísimas cosas que se hicieron justo porque, o sea, no comenzó así, sino que primero comenzó con apoyo a los agropecuarios, ¿no? Apoyo a los obreros en zonas rurales, o sea, como que así empezó y ya después o sea, Miguel Alemán hizo como esa ley, ¿no? Para los indígenas, pero, o sea, de verdad que cuando lo estuve haciendo, tengo ya 3, o sea, 3 páginas, me parece, pero, o sea, como que 1.5 es del INI, o sea, del Instituto Nacional Indigenista, después media página es como de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Indígenas, que la hizo el PAN, me parece. Sí, pues sí, la hizo el PAN en el 2003, pero no fue como tal, o sea, como tal solamente fue como subdesarrollar a los pueblos rurales, ¿no? No se siguió con lo que estaba haciendo el Instituto Nacional Indigenista, y ahorita que empezó López Obrador fue cuando ya él pues instituyó pues la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pero igual como eso ya lo tengo como súper claro, o sea, igual es como solamente una página, pero no sé si haberme ido como tan hasta atrás, o sea, sea como contraproducente o así. Y ya. Sí, no, pues justamente me acordé de tu tesis. Yo como que intuía que eso podía pasar. No sé si te acuerdas la clase donde vimos la estructura de los índices. Yo les comentaba que para un informe académico sí sería bueno en el primer capítulo contextualizar la institución donde hicimos nuestro servicio social. Pero es eso, o sea, la historia de la institución, ¿no? Y ya luego, en el segundo capítulo, sería poner, digamos, la metodología que utilizamos para las acciones de nuestro servicio social, escribir cuentos, hacer obras de teatro, etcétera. Y ya luego en el tercer capítulo, los resultados, ¿no? Cómo esas acciones abonaron de alguna manera a toda esta gran serie de programas que tiene la institución como meta, ¿no? Entonces, yo creo que sí estuvo muy bien, digamos, seleccionar el nacimiento de este instituto, que sí, efectivamente es después del Estado Revolucionario. Que bueno que no te fuiste al Estado Revolucionario, porque sí es así tremendo, de que las escuelas rurales y la visión vasconcelista de la educación indígena, o sea, eso era, todavía te podía perder más, pero no, o sea, estuvo muy bien la fecha que seleccionaste. Y todo este primer capítulo, o sea, tendría que ir hacia, pues, digamos, como los últimos antecedentes, cómo tú encuentras, o sea, en qué situación está, en donde tú te insertas al instituto, ¿va que va? Entonces, esto tiene que ver con cómo van cambiando, digamos, los objetivos y las metas en cada administración, y lo que ahí te recomendaría para sintetizar la información, como ya han visto, los cuadros ayudan mucho. Entonces puedes hacer un cuadro, una especie de cuadro tabla, donde tú pones, digamos, como en cada sexenio, digamos, las principales modificaciones que ha tenido el instituto. ¿Cuáles son las principales modificaciones? Bueno, el nombre, ¿no? Metas o visión y misión. ¿Quién ha sido el director en cada momento? Y ya, o sea, pero digamos, no más, o sea, es como una especie de recapitulación, ¿sí? Que estás haciendo en cada sexenio institucional, pues para darnos como una idea de cuáles han sido las diferentes orientaciones que ha tenido y ahorita hacia dónde está. Y también es importante que pongas, creo yo, o sea, se abona mucho como esta parte, que es importante mencionarla, más no ahorita no hago caso demasiado profundizar, pero sí es importante mencionar, digamos, como el marco jurídico en México, ¿no? O sea, ¿a qué leyes responde la protección de los indígenas? ¿Está o no está en el artículo primero cuando habla ahí de la ¿cómo se llama? Autoproclamación, o cómo le llaman este concepto, de los pueblos, la libre, ¿cómo se llama? Se me fue. La libre autodeterminación de los pueblos, ¿no? Entonces, sí podrías de repente poner, digamos, en este capítulo también estos antecedentes jurídicos,
incluso también como lista, ¿no? O sea, artículo 1 de la Constitución, se habla de la libre autodeterminación de los pueblos, luego en tal año viene esta ley sobre protección indígena, educación indígena y demás. Y todo esto, pues también recordemos, vinculado a lo que tú hiciste ahí, ¿no? O sea, a cuáles fueron tus acciones y pues un poco como dentro de este instituto, a qué programa o a qué área o a qué eje transversal, pues se correspondió. Y, y ya, porque fíjate que también, pero bueno, hasta ahí, ¿eh? Porque también yo ahí en lo que no me metería, por ejemplo, es en la evaluación, ¿no? O sea, una cosa es decir cuáles son los objetivos y metas que ha tenido, y la otra cosa es decir si los ha cumplido o no los ha cumplido, de qué manera, cuánta gente, o sea, eso ya ahí sí ya es harina de otro costal. Entonces, yo creo que, te digo, nada más es esta parte descriptiva, esta parte histórica que nos ayuda a contextualizar para quien no tenga idea de qué es el INPI, pues de qué trata, cuándo se creó, a qué secretaría pertenece, y qué, digamos, cuáles han sido los principales cambios o evolución que ha tenido, ¿no? Pero, insisto, en una redacción que esté máximo de 10 cuartillas, todo esto, por eso te recomiendo lo de las tablas de leyes, tablas de los sexenios, ¿no? Y cómo ha evolucionado el instituto. Y ya, ¿cómo ves? Oh, va. Sí, sí, está bien. Bueno, es que sí, justo igual también me metí un poco como o sea, sí me llegó la historia de igual justo la posrevolución y todo esto, pero dije, oh, por Dios, o sea, como que nada más lo mencioné, o sea, mencioné como los grupos que llegaron como a hacer presente a los indígenas, pero no los profundicé, sino que ya después puse, no, y después, gracias a eso, se formó el INI, ¿no? O sea, como que nada más lo puse, lo mencioné, pero justo siento que hay mucho que escarbar, ¿no? O sea, hay cosas que, por ejemplo, la Comisión Nacional de Desarrollo de los Indígenas, no la leí como al 100, porque pues también me pareció un poco, bueno, no sé, o sea, creo que ya es mi criterio, como que ya me puse en modo, no sé, ofendida un poco, en que pues a pesar de las instituciones o así, hasta en mi propio trabajo, bueno, más o menos, o sea, lo que hice para los indígenas, o sea, es como nada más como por cumplir, ¿no? O sea, como que ya está entrando como en mí mi criterio de que nada más lo hicimos como por cumplir, pero en sí no decimos, ¿cuántas personas llegó? ¿Les gustó o no les gustó? Y si no les gustó y lo ponen en redes sociales y todo se hace como un viral, nos echan la culpa a nosotros cuando pues los mismos coordinadores debieron de haberse dado cuenta antes, ¿no? O sea, no sé, como que te pones a pensar como ese tipo de cosas, pero sé que o sea, sé que no tengo o no sé si podría poner eso, ¿no? O sea, como justo de que, no, pues tal trabajo no le gustó a la población porque cambiaron el nombre de la diosa o algo así, ¿no? O cosas así, no sé. Ay, caray. No, mira, yo creo que, digamos, los manuales que tienen ahí como los planes o las estrategias de desarrollar son de alguna manera lo que justificó pues tus acciones. Y por eso te digo que es muy delicada ya la parte de la evaluación. O sea, evaluar pues sí, el trabajo de una institución no está fácil. De hecho, ha cambiado. O sea, ahorita hay una cosa que le llaman matriz de marco lógico, que tiene que ver simplemente con el qué se quería hacer, qué se hizo y qué indicadores de resultados, ¿no? Nos dicen que se cumplió con éxito. Pero son ya muy poco cuantitativos, la verdad. O sea, antes, pues sí, se hacían estadísticas y cuánta gente hubo impactada y demás. Ya eso no se hace. O sea, la verdad es que pues, la gente te dice, no, eso es muy caro, ¿no? Mejor ponemos ahí un informe y pues eso es más entendible y más fácil. Entonces, mira, esos son temas ya de otras áreas, la verdad, que no conviene mucho profundizar ahí porque es hablar de políticas de desarrollo, es hablar de otros temas. Entonces, yo creo que sí podrías apuntarlo como en una conclusión, pero acuérdate que lo más importante es que nos informes qué hiciste, o sea, ese informe como de prácticas profesionales, ¿no? Entonces, hay que informar cuáles fueron tus prácticas, o sea, con base en qué tomaste tus decisiones. O sea, acuérdate, en el capítulo 3, pues cuando hablemos de resultados, me refiero como a
esta parte también, pues sí, ni modo, descriptiva de cuántas presentaciones hubo, en dónde fueron, o sea, en qué localidades, cuántas personas asistieron, y ya la parte más cualitativa, que tiene que ver con esta parte de recepción del público, yo creo que sí la puedes apuntar en una conclusión, pero pues la verdad es que pues no sé, yo ahí te diría que es un tema complejo, o sea, sí es un tema que está en discusión ahorita. ¿Cómo evalúas que una política, un programa de trabajo de gobierno fue positivo o no fue positivo? O sea, eso es un tema, ¿no? Entonces, tal vez desde tu área, pues sí podrías decir, bueno, vale la pena que se le invierta más a contratar, no sé, personas de teatro o personas que se hagan una investigación etnográfica para que realmente haya una asimilación o una adaptabilidad con la comunidad que se interviene, en fin, ¿sabes? Pero sin de repente, pues, ser demasiado punitiva, supongo, porque insisto que es un tema y o sea, es un tema diferente. Y hay nada más lo que te voy a recomendar es que te sugiero, o sea, eso ya es como sugerencia, que utilices más el término pueblos originarios, no tanto indígenas, porque por ahí hay algunos teóricos que dicen que incluso ya es un poco despectivo, o sea, la palabra indígena. Entonces, ya ahorita se suele usar más pueblos originarios, a partir del 94 y demás. Entonces, pues nada, yo nada más te haría esas sugerencias. No sé si te ayudaron. Ay, muchas gracias. Sí, bueno, creo que todavía tengo mucho que trabajar, evidentemente, pero sí, sí, está súper bien. Ah, también tengo una duda sobre los objetivos. La vez pasada, bueno, hace dos, la puse en el chat, pero creo que se perdió. O sea, el objetivo de un informe sería lo mismo que el de una tesis o así. O sea, porque el que yo puse es analizar, pero no es, o sea, Ujú. como el verbo en infinitivo, pero no sé si tenga como algo más distinto o más concreto o que Pero no sé. ¿qué vas a analizar, por ejemplo? Ah, a ver, te lo voy a decir. Espérame. Ah, le puse analizar las herramientas del teatro aplicadas en el ámbito audiovisual debido a la pandemia COVID-19, porque pues, o sea, mi servicio social fue durante la pandemia y todo lo hice pues a distancia y pues tuve como que pues ingeniármelas un poco, pues, ajá, como investigar en qué, o sea, cómo aplicar, no sé, lo de expresión corporal, pero en Ujú, un ujú, cuentacuentos o cosas así, ¿no? ujú, Entonces, y aparte yo tenía que grabarme, o sea, tenía que investigar como también qué aplicaciones me quedaban, cuáles no, cómo hacer ujú, la musicalidad, porque también me metí esas cosas. ujú. Entonces, no sé, como que sí me puse a pensar ajá, o si podría poner mostrar cómo justo las herramientas del teatro y así, pero no Ujú. sé. Sí, sí, yo creo que está muy bien analizar. Claro, hay que darle espacio a tu trabajo para hacer eso, porque hasta ahorita, como me lo venías diciendo, no necesariamente pensaba que ese era el objetivo principal. Digo, acuérdate que en realidad, o sea, digamos, hay un súper objetivo del informe académico que es esto, informar, o sea, o sea, qué se hizo, o sea, qué acciones hiciste con base en los argumentos académicos, ¿no? De tu formación. Y sobre eso, pues está muy bien que estás analizando, ¿no? Estas herramientas del teatro que tú utilizaste y cómo fueron jugando con el lenguaje audiovisual y demás, aunque por lo que me dices no necesariamente está ahorita como que es tan medular o es el eje principal, pero bueno, todavía tienes chance de jugar con el capítulo 2. Entonces, mira, si te vas a ir por ahí, pues con mayor razón creo que pues sí, no conviene descartar un poco ahorita como la crítica social para, digo, lo que sí es muy interesante y sí ha cambiado es que acuérdate que antes en el estado por revolucionario, porque la revolución duró un poco más de lo que dicen, pues había como una tendencia del Estado a tener como programas de blanquitud, ¿no? O sea, había una noción de que los indígenas, o sea, que estaba mal ser indígena y que había un poco que integrarlos por medio como de civilizarlos, ¿no? Entonces eso fue muy criticable y fue incluso tachado de racista después. Y ahorita lo que sí podría citar también es el Plan Nacional de Desarrollo. Hay una tendencia mucho más a, o sea, como digamos, como a intervenir, integrar, investigar y a partir de ese entorno, ¿no? Transformar o desarrollar, pero no desde la imposición o no desde estas ideas
blanquitud, por llamarle de alguna manera, ¿no? De negación, sino como desde sus propios contextos. Entonces, yo creo que eso eso, o sea, mencionar eso sí es valioso, ¿no? En tu primer capítulo, sobre cómo ha cambiado esas políticas. Y lo demás, pues me parece muy bien, me parece muy bien que lo hagas como manera de bitácora, ¿sale? Entonces, pues yo con ese comentario cerraría contigo, Jocelyn. Súper, muchas gracias, Humberto. Sí. Ah, bueno, es que te quería mostrar un poco mi índice, o sea, porque también ya lo tengo. Súper. Pues si quieres, Solo, mándamelo a mi correo, o sea, mándamelo vale, a todos los que me escriben, sí les contesto comentarios y cosas así. sí, sí, entonces te lo mando, sí, vale. Sí, porque estoy desde mi celular, entonces también es como muy incómodo un poco, pero sí, muchas gracias. Vale, súper. Entonces ya lo compartí aquí en el chat y pues ya la próxima sesión nos veríamos, ya sería la última sesión. Entonces sí vamos a tratar de que quienes no han pasado, pues presenten para una retroalimentación su índice general o los resúmenes de sus capítulos. Pues muchísimas gracias y nos seguimos encontrando en este mismo enlace. Muchísimas gracias. Gracias, hasta Gracias, luego. adiós. Gracias. Gracias, buenas Gracias, noches. Humberto, gracias. Vayan a ver. Gracias. Gracias, hasta Hasta luego, luego. Humberto. Nos veremos pronto. Bye, bye, bye.